Parece que esto no. Muy buenas tardes. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario que se enmarca dentro de este ciclo de mesas redondas que hemos titulado Profesionales que Inspiran. Yo soy Alex Herrero, soy formador en este caso para profesionales de la lengua como la edición, el lenguaje claro y la corrección en Calamo y Clan. Y hoy tenemos una sesión prometedora. Vamos a hablar de editar nuestro futuro, de hacer de los libros nuestra profesión. Y para ello, pues contamos con un conjunto de expertos a los que vamos a presentar en breve. En primer lugar, tengo el privilegio de dar la bienvenida a mi compañera Iciar Gómez, una auténtica todoterreno editorial. Ella es correctora, es editora, es comunicadora, gestora de proyectos y cuenta con una larguísima trayectoria dentro del mundo editorial. Iciar, muy buenas tardes. Hola Alex, muchísimas gracias. Buenas tardes, mañanas, noches, porque soy optimista y creo que se estarán conectando de todo el mundo, ¿verdad? Ahí Ujú. estamos. Bueno, hoy nos van a acompañar dos invitados fantásticos, a los que ahora mi compañera Iciar va a presentar. Antes de comenzar, vamos a recordar a todas aquellas personas que nos estáis viendo que podéis ir dejando vuestras preguntas, todas aquellas que o bien os rondaban por la mente antes de comenzar la charla, como aquellas que os surjan durante las intervenciones, en el botón de preguntas. No a través del chat, porque ahí no podremos verlas, pero a través de preguntas al final de la sesión, cuando queden unos 10-15 minutos, empezaremos a resolver todas aquellas que no hayamos abordado. Oye, Ciar, no estamos solos en esta conversación. Cuéntanos. Pues no estamos solos, efectivamente. Tengo el placer y el honor de haber podido traer a dos personas que han estudiado conmigo en Cálamo y Cran Edición, Ujú. Rocío Palomino y Juan Cajigas. Ambos, además, son emprendedores editoriales. Rocío ya tiene montada una editorial que es emergente en este momento y Juan está en el proyecto de construcción, a pesar de que Juan todavía no la tiene inaugurada. Sí que es muy interesante sus redes sociales porque podemos ver, para todos aquellos que os interese montar una editorial, ver cómo son esos inicios. Y en el caso de Rocío, voy a decir las editoriales, bien, Rocío con la editorial Papelillos, bien, con 3 publicaciones, de alguna de ellas ya hablaremos también más adelante, surgirán con ciertas preguntas, y Juan Trenti Ediciones, una editorial de cómic. Son ocasiones perfectas para estudiar la evolución de una editorial desde que nace, algo que suele gustar mucho en general al alumnado de Cálamo y Cran, que se dedica a la edición, ¿verdad? En montar tu editorial, aunque no es lo único de lo que vamos a hablar en el mundo editorial. Y yo, Alex, quiero presentarte a ti porque no quiero desaprovechar la oportunidad de hacerte una de las preguntas que más interés despiertan en mis alumnos y alumnas. Ujú. Bueno, Alex es mi compañero de aventuras y en Calamuicrán, en toda su versatilidad, pero sobre todo quiero destacar hoy en esta charla su faceta como editor. Es un editor precoz con 19 años, montó su primer editorial, no sabemos cuántas habrá después de esta, pie de página, y desde entonces, sin hacer spoiler con la cantidad de años que tiene o no, porque con la edad no se juega, sí que decimos que ha tenido una amplísima trayectoria en trato con todo tipo de autores, selección de originales, revisión de manuscritos, y esta faceta encanta a la gente que estudia edición, ¿verdad? Cómo tratamos Ujú. con los autores, cómo seleccionamos esos manuscritos, y a lo mejor tienes por ahí algún chascarrillo, alguna anécdota sobre este tema, ¿no? Porque decir que los editores a veces tenemos chascarrillos con los autores un poco, ¿no? Ahí, Total, ahí lo dejo, Alex. totalmente de Ilústranos un... acuerdo. Muchas gracias, Iciar. Efectivamente, durante 10 años he dirigido una editorial, ahora está en manos de otro editor porque hay que dejar hueco a los nuevos editores y tienes razón, tenemos un montón de historias. Es cierto que pensar en montar nuestro propio proyecto editorial no es una decisión sencilla, luego nos lo contarán mucho mejor, en este caso Rocío y Juan, pero sí es cierto que cuando uno piensa en su proyecto editorial, en cómo escoger los títulos, tiene que hacer una gran labor de campo, es decir, ver cómo su editorial puede encajar en todo el sector. Muchas veces pensamos solo en cómo podríamos encajar dentro de las librerías, ¿no? Yo creo que todos los editores somos unos apasionados de los libros, obviamente,
y pensamos en dónde figurarán esos títulos que vamos a publicar. Bueno, en definitiva, tenemos que hacer un gran trabajo de reflexión para ver qué nicho nos está cubriendo, de los que luego hablaremos. También, por ejemplo, en cómo vamos a producir nuestros títulos, si los vamos a hacer no solo por cuestiones técnicas en tapa dura, en tapa blanda, si vamos a ir al mundo de la edición digital, que también es un asunto apasionante, si tiraremos por los audiolibros, pero en definitiva tenemos que comprobar que todo aquello que nosotros queremos hacer o queremos publicar tiene cabida dentro del mercado. Ya no solo, por ejemplo, repetimos, en las librerías y en las distribuidoras, sino también dentro del nicho de los lectores. Hacemos libros por los autores, pero sobre todo por los lectores, porque cualquier editor, antes de ser una persona que se encarga de publicar, es un buen lector. Fíjate que dentro de los inicios, ¿no?, de la editorial, pues ha pasado de todo. Siempre pasan, desde el comienzo hasta que la editorial lleva ya 9 años o 10 años y seguro que proyectos como los de Rocío y como los de Juan van a superar y triplicar y cuadruplicar esas cifras. Nosotros confiamos en ellos. Se me está ocurriendo una disputa que tuve con mi primera autora. Mi primera autora era una escritora relativamente consagrada, era el 10.º título, era narrativa a lo que iba en ese caso, y digamos que convergían varios asuntos, ¿no? En primer lugar, era el primer libro de la editorial, era mi amiga y era mi casera. Bueno, tuvimos un gran conflicto con la dichosa tilde del solo, ¿no? Si la acentuábamos o no acentuábamos. Mi postura fue firme desde el primer momento. No vamos a acentuar en este caso el adverbio solo. ¿Por qué? Porque tenemos razones de sobra. Quienes trabajamos con las palabras las conocemos para no acentuar el adverbio. Bueno, tal fue la tensión que yo estaba dispuesto a rescindir el contrato, aún sin haber publicado, ¿no? Tenía palabrada la campaña de comunicación, teníamos ya los presupuestos de imprenta, todo, ¿no? La cuestión es que la autora me dijo, bueno, ¿cuántos días tengo para revisar la corrección? Entonces le dije, bueno, tienes 5. Y me dijo, no te preocupes, me sobrarán 2. Y yo esperaba. Cuando me devolvió el manuscrito, había eliminado todos los solos adverbiales, ¿no? Entonces en el colofón del libro, pues pusimos, sabemos que es la parte final, ¿no? Esa especie de lema que luego se indica pues dónde se ha impreso el libro o algún tipo de anécdota, ¿no?, que se quiere mostrar por parte de la editorial de forma amigable y cariñosa, pues pusimos, este libro no contiene ni un solo solo. Así que, bueno, la verdad que algo que podría haber sido sumamente tenso, ¿no?, con una experiencia extremadamente limitada, pues se resolvió de la mejor forma. Como ves, decía, la edición es un mundo y es como una familia, en todas cuecen habas. Alex, el poder de la tilde. Este sí que es un ejemplo del poder de la tilde, ¿no? Muy bien. Ujú. Me he quedado con ganas de preguntarte cómo pusisteis, no contiene ni un solo solo, ¿cómo pusisteis ese? ¿Ahí también hubo negociación? Bueno, en este caso, como queríamos revelar, ¿no?, mostrar esa grafía con tilde, pues eliminamos lo que sobraba y dejamos el solo con tilde para indicar que esa era la palabra que no figuraba. Y mira, como anécdota, a veces las editoriales emergentes, ¿no?, o los nuevos editores, pues no tenemos muchos contactos con los medios para conseguir, ¿no?, que los títulos lleven. Pues fíjate que gracias a esta anécdota contada en las redes sociales, nos hicieron una entrevista en El País y luego un especial en Jotdown. Así que a veces hasta la anécdota, pues que podemos decir más niña, ¿no?, o más familiar, pues puede dar lugar también a una muy buena campaña de comunicación y promoción de forma gratuita. Sin duda, es un muy buen consejo, ¿verdad? Encontrar tesoros en un libro que luego puedes efectivamente rescatar Ujú. y que dan idea de cómo se ha producido. Pues voy a aprovechar ya también lo que el potencial que tienen también nuestros otros dos invitados, ¿verdad? Y Rocío Palomino de Papelillo Editorial, voy a empezar por ti con una pregunta que sí que te quería hacer, tengo otras para Juan y luego ya seguimos con el resto. Para Rocío, tuve
ocasión he tenido el inmenso placer de leer la primera obra publicada por ella, que es Madame de Clay Street, la historia de Pauline Tabur, que es algo así como la última Coca-Cola del desierto. Es una señora, bueno, espectacular, ¿no? Me dio una idea un poco de cuál sería esa identidad editorial que has conseguido crear con papelillos, ¿verdad? Quiero que me hables un poco de eso, porque es una preocupación que muchas veces tenemos y en los cursos investigamos mucho sobre qué Mm. puede tener nuestra editorial para distinguirse ese leitmotiv, esa seña de identidad, para distinguirse de otras editoriales competidoras, porque es un mundo en el que efectivamente hay mucha competencia, aunque es tan amplio que la verdad es que siempre encontramos. ¿Cuál es esa seña de identidad, Rocío, de papelillo editorial? Pues bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a todos. Y bueno, nada, pues la editorial, el sello en realidad es pura, como decíamos, ¿no? Pura pasión, puro gusto, ¿no? De la editora en este caso, por un tipo de literatura muy concreta que no es, la verdad es que no es una literatura de masas porque son temas incómodos. Este libro que comentas, pues son las memorias de una madame que según a quién, pues están muy contadas muy ligeramente, como quien dice, que es un libro que se lee ameno, pero aún así se está tratando un tema bastante grave. Entonces, eso es, bueno, con muchas implicaciones, ¿no? Morales y de todo tipo. Pero, y eso mismo ocurre un poco con casi todos los, un poco la tendencia, la línea editorial que he estado buscando, porque ha sido el tipo de literatura que a mí me ha gustado y siempre has sabido a qué editorial ir porque no todas las editoriales arriesgan por eso. Entonces, bueno, pues un poco el ánimo es eso, construir rescatar obras que a lo mejor hayan pasado por alto, porque Pauline se publicó, bueno, en el 75, hace un montón de años, con una también el tema de las retraducciones, que eso implica mucho también Ujú. a Cálamo, ¿no? El publicar un libro hace 50 años con la misma traducción, pues bueno, se puede hacer, pero a lo mejor se le puede dar una frescura nueva. Entonces, lo principal es encontrar, yo creo, la identidad, ¿no? Algo que de verdad a ti te mueva y que haga que eches fuego por los pies para levantar la editorial hacia adelante. ¿Hay una palabra o dos con la que nos puedas cerrar un poco esto, el tipo de contenidos que quieres? ¿Una imagen? Ay, es verdad que, claro, también, esto Alex también sabe mucho a nivel de cómo mover el producto, ¿no? Y demás, pero sí que tuvimos que buscar una frase y quizás sería, decimos siempre el lema es: "El realismo sucio no es un crimen". ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Esto es una búsqueda que hacemos continuamente en los cursos porque consideramos que es primordial para asentar efectivamente los pilares de un proyecto que tiene que diferenciarse de los demás. No hemos venido aquí a hacer lo mismo y encaja mucho con lo que decía Rocío de no vamos a hacer a republicar una traducción, vamos a aportar frescura y aportar el momento en el que publicamos, ¿no? Esa cuarta dimensión del tiempo. Fenomenal. Y en el caso Ujú. de Juan, lo que tenemos es una editorial de cómic, que también hay competencia, ¿verdad, Juan, en el cómic? Pero yo sé que tú, bueno, estás con una serie de proyectos que van a salir. Yo sobre todo quería preguntarte a ti una cosa que me ha llamado la atención y es, ¿por qué has terminado en el cómic? Terminamos, quiero decir, un editor nace y sabe lo que va a hacer desde el primer momento o de repente hay cosas inesperadas en la vida. ¿Es así, no? ¿Lo tenemos tan claro desde el principio? No, para nada. De hecho, si me hubieses dicho hace, no sé, 15 años, en algún momento te vas a dedicar a algo relacionado con el libro, te hubiese dicho, pues puede ser, pero no te hubiese dicho para nada en la línea del cómic, porque yo llegué al cómic realmente tarde. No, nunca tuve una adolescencia de voy a leer cómics de superhéroes, no tenía amigos de tal, leer he leído desde niño muchísimo, pero en este camino nunca. Y de repente un día, no me acuerdo muy bien por qué, me hizo clic y dije, voy a abrir esta vía, me encanta leer, me encanta el cine, parece algo que me puede interesar. Y no tanto tiempo, entre comillas, después, pues aquí estamos montando todo en torno al cómic, como un mundo que me parece apasionante y maravilloso. Y respecto a vuestros caminos, creo que sí que tenemos alguna cosita diferente que creo que puede ser bastante interesante de contar.
Y, Juan, en tu sprint, ¿no? hacia el mundo del cómic, has sido muy consciente de, ¿no? Porque lo hemos hablado en el curso, durante el curso, etcétera, has sido muy consciente de una serie de líneas rojas que un cómic no puede cruzar, ¿no? ¿Qué es lo que defraudaría tremendamente? Porque esto hace quiero decir, nos da la pauta de cómo el cómic es muy distinto a otro tipo de libros. ¿Cuál es eso imperdonable que un editora tiene que evitar al editar cómic? Creo que el ejemplo más claro es el que te he dicho varias veces ya, porque me hace mucha gracia que siempre os sorprende, visto desde fuera, los que no estáis pasáis por librería especializada en cómics, que es el cómo podemos estar tanto tiempo hablando de qué tipo de papel o qué tipo de cubierta tiene un libro. Todos los que nos gusta leer valoramos la fisicidad del libro, ese tacto, ese momento tuyo, es muy especial, pero ya en el cómic llegamos a límites a veces incluso exagerados Ujú, y hay dos partes. Una es un poco la romántica, emocional de tocar el libro. Por otro, obviamente sí que tiene un peso en cuanto a la representación artística del cómic. Necesitas elegir bien y eso es la parte como editor. Y como editor novato ahora, ni os cuento las vueltas que le puedes llegar a dar de cómo elegir un papel u otro y luego ves casos y ejemplos de editoriales monstruosamente grandes y que trabajan unas obras espectaculares y que luego hay ediciones que realmente o no se venden o se venden muy mal o se critican muchísimo porque dices, es un ujú, material clásico que has metido en un papel que no corresponde, es un material nuevo que lo has metido, pero realmente te puede cambiar la obra muchísimo. Esta ujú, Es un parte cambio radical. me interesa muchísimo en los cursos, lo trabajamos mucho, los desastres editoriales, bien, desde cualquier Sí. perspectiva. Y una de ellas, yo soy una enamorada del papel, fanática de la papelería. Yo creo que muchos editores y editoras estamos, o aspirantes a, que a lo mejor todavía no lo somos, pero que estamos interesados o interesadas, somos bastante fanáticos de la papelería y cuando entramos o sea, eso de poder reconocer el gramaje de un papel al tocarlo, va con los ujú, años, ¿verdad? Pero llega un momento que cuando aciertas dices, aquí he hecho un match, ¿no? ujú, Con esto, porque es verdaderamente espectacular, efectivamente, el tema del papel y las calidades. ujú, Y, y bueno, hay una serie de temas también, aparte que quería ujú. tratar. Alex, no sé si tú quieres... Sí, te quería comentar una duda que puede surgir a muchas de las personas que nos están viendo después de escuchar nuestros testimonios, ¿no? Pueden pensar, bueno, es que esto del sector editorial o dedicarse a la edición es solo o bien para los expertos que ya saben, ¿no? Y digamos que han tenido un gran contacto con el mundo de los libros, o solo es para los aventureros, ¿no? Como Rocío y como Juan. Y Ciar, como profesora de, en este caso, de los cursos de edición y del experto en edición profesional, ¿esto es así? Esto es así. Sí que te voy a decir que Ujú, todas las personas que han pasado por los ujú, cursos y con las que yo he hablado, e incluso en este tipo de eventos, Alex, que hablamos o que tú y yo hemos ido también en presencial, es verdad que tenemos un punto en común y es que amamos los libros. Eso es verdad. ujú, Todos valoramos y todas la fisicidad. Eso también es cierto, pero hay gente que tira mucho también hacia lo digital, que es verdad que también tiene una serie de ventajas. Al final, el formato digital o papel depende mucho del tipo de contenido que hagas y del público, de cómo lea, cuáles ujú, sean sus necesidades, etcétera. Pero sí que compartimos ese amor a los libros. Ahora, esto también es importante a la hora de las perspectivas laborales, que luego lo rescataremos y saldrá. ujú, La edición va con todo. Va con ujú, nuestros hobbies, va con todas las formaciones, todas las disciplinas. Incluso muchas veces pensamos que la edición es simplemente editoriales. Hay muchos organismos que ujú, necesitan la edición. ujú, Me he cruzado, bueno, la perspectiva editorial es variadísima, ¿no? Hay personas que vienen con la idea de montar su editorial, hay muchas personas que vienen con la idea de trabajar y especialmente les llama la atención a lo mejor la parte del marketing o, ujú, por ejemplo, algo que fascina a la mayoría de la gente. La verdad que es un mundo fascinante porque es un poco secreto, son los scout literarios, ¿no? Los ujú, cazatendencias, esto que vemos ahí con una especie de romanticismo, ¿no? Una especie de espías editoriales. Esto, por ejemplo, fascina, pero hay otras figuras que también nos saldrán, hablaremos más adelante, como el book packager, ¿no? ujú, Que crea libros para vender a editoriales. Es decir, la verdad es que hay muchos oficios dentro del ujú. mundo editorial, Alex, y es verdad que es muy variado la perspectiva que traen las personas.
personas a ello. Justo lo que acabas de comentar. Fíjate, hablando de anécdotas o curiosidades, mañana día 10 de septiembre sale a la venta un gran título del Grupo Planeta, ¿no? En este caso es un libro de Dan Brown, ¿no? Claro, los editores que trabajan, las editoras en este caso, con estos grandes bestsellers donde hay una millonada, una auténtica millonada envuelta no solo en traducción, sino también los derechos. Los derechos internacionales de Dan Brown los tiene Planeta España, ni siquiera los tiene su editorial, en este caso estadounidense, ¿no? He tenido el placer, ¿no? de tratar este tema con algunas editoras del gran grupo, ¿no? En este caso del Grupo Planeta. Me comentaban un poco cómo hacían la traducción. Antiguamente se habilitaban los búnkeres de traducción. En este caso, para este nuevo libro también se han habilitado y las editoras están muy pendientes de que no se filtre nada y de que todo siga, todo siga el camino adecuado. Pero fíjate, Iciar, que esto me lleva a otra pregunta que yo creo que Rocío nos puede ayudar a responder súper bien, ¿no? Rocío, tú estabas vinculada, o digamos que parte de tu trayectoria ha estado vinculada al mundo tecnológico. ¿Cómo decide una persona, ¿no? del ámbito tecnológico irse directamente a la edición? Porque esto es una muy buena muestra de cómo podemos reconvertirnos. Sí, bueno, en realidad, aunque me dedicaba a la informática, sí Ujú, que llevaba muchas tareas relacionadas con la documentación. Bueno, además de que he hecho biblioteconomía y demás previamente, pero en el trabajo, aunque era tema técnico, sí que hacía mucha redacción de documentos, mucha corrección, ujú, maquetación, sin haber conocido el InDesign todavía. O sea, cosas que ibas aprendiendo sobre la marcha ujú, y bueno, la reconversión ha sido, pues eso, vocación total, eso, biblioteconomía, encuadernación, todo esto son cosas que a lo largo de mi trayectoria vital, no profesional, he ujú, desarrollado y todo ha ujú, desembocado aquí. Fíjate que hemos tenido alumnos de medicina, ujú, alumnos de físicas, de profesiones y de formaciones que en un principio dices, pues no sé el camino en el que al final acabamos, pero como decía Juan, con Trenti Editorial no pensó que iba a acabar en el cómic y aquí estamos, ujú, ¿verdad? Para nada, y Empezando, mira. no acabando. Y esto también, Alex, me ha recordado, Alex, Rocío y Juan, me ha recordado también a una cuestión que me apetecía muchísimo tratar aquí porque también es algo muy divertido y que hablo mucho con los alumnos y alumnas de los cursos, ujú, y es que, bueno, está claro que hablaremos también y que tenemos un poco de idea, ya han salido algunas cosas de cuáles son las capacidades técnicas que tiene que tener una persona que quiere editar, y de esto también nos saldrá más a lo largo de la charla, ¿no? Ha ujú, hablado Rocío de maquetación, Alex ha hablado de marketing, Juan del conocimiento del papel, los materiales, etcétera, ¿verdad? ujú, Pero ¿qué pasa con esas otras cualidades? Las soft skills que tan de moda están ahora y que ujú, es verdad que al final elevan nuestro potencial mucho más allá. ¿Qué ujú, cualidades pensamos que debe tener un editor editora? Y quería hacer este juego entre ujú, todos, a ver si construíamos un poco con diferentes cualidades a un editor editora ideal un poco en nuestra mente, ¿no? ¿Qué tipo de cualidades? Así que, por ejemplo, Alex, ujú. cuéntanos tú qué destacarías sin voluntad de terminarlo, ¿verdad? Pero hay Sí. un poco que empezamos como un brainstorming. Ujú. Mira, fíjate, yo debe ser por mi naturaleza o no creo, porque creo que es una gran habilidad que tenemos que aplicar a todo en la vida, pero sobre todo a un proyecto editorial, porque pensemos que la parte del proyecto editorial va intrínsecamente relacionada, sobre todo cuando somos nosotros los editores, ¿no? Nuestra vida personal. Yo soy muy racional, es decir, es fundamental es verdad que cuando hablamos de libros, ¿no? Tenemos todo excesivamente romantizado. Cuando hablamos de la figura del editor, de la que luego pues abundaremos un poquito más, pensamos que es una persona que, bueno, pues que decide directamente todo el cambio en el mundo. En Mm. definitiva, es una idea extremadamente romántica que a mí a veces me da un poco de pavor, ¿no? Yo soy muy racional. Es fundamental que el editor atienda los números, ¿no? Todos los editores debemos tener dos ojos. Un ojo cultural, que obviamente es aquel que nos permite pues, ejercer bien nuestro trabajo como editores, pero necesitamos tener un ojo comercial o un ojo empresarial que nos permita asegurar la viabilidad del proyecto, ¿no? ¿De qué sirve?
que un pequeño editor, ¿no? Pues si volvemos al asunto de montar nuestro propio proyecto, invierta todos sus recursos en un libro cuyo interés va a ser extremadamente limitado. Porque, ojo, los nichos dan mucho dinero. Es decir, es verdad que por suerte, dentro de las colecciones editoriales tenemos, que hay en pie de página, una es narrativa contemporánea, otra es poesía comentada y otra es divulgación lingüística y libros para profesionales de la lengua. Adivina, Iciar, cuál es la que más dinero da de todas. Yo creo que la profesional, ¿no? Digo, Totalmente. Fíjate que la acerté, poesía qué puede ser bien. un género que además pretende acercar, ¿no?, a nuevos lectores, la narrativa es de lo que más se publica. Te aseguro que la editorial, por ejemplo, se mantiene gracias a la venta por libros de divulgación lingüística. ¿Por qué es importante entender que esto no es una carrera de velocidad, sino que es una maratón? Porque un editor no se puede desfondar, no se puede quedar sin liquidez para poder hacer nuevos títulos y ni siquiera por un exceso o un arrebato excesivo, ¿no?, de pasión puede poner en riesgo todo el proyecto, porque si no puede ser el último libro que publique. Así que la parte estratégica de cómo encajará este libro en el mercado, a quién se dirige, cómo voy a hacer una campaña para los distribuidores y libreros y la parte de comunicación, quiénes son las personas de referencia que pueden llegar a hablar de este libro y darle un altavoz o servir de altavoz. Para mí es fundamental, puesto que esto, a fin de cuentas, es una empresa. Pues muy racional, Alex, racional con Ujú. R, pero lo dices con mucha pasión, ¿no? Sí. Sí. Porque también es verdad, esto lo hablamos también mucho, hay Ujú. muchas veces una editorial dices que yo este título lo tengo que tener. Bueno, pues si Ujú. tú este título lo tienes que tener y sabes que se va a vender poco o en un ciclo muy largo, vas a tener que equilibrar. Si ahora Ujú. publicas este, luego tendrá que venir algo. A veces diseñamos un poco los gustos de los alumnos y las alumnas y metemos alguna colección efectivamente que hace soporte. Lo cierto es que aquí he hecho un poquito de trampas, porque he dicho lo de Ujú. la parte profesional de esta editorial, pero es que la conozco muy bien porque me he leído muchos libros. Así que digo, yo creo que tiene que ser esto, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Y Rocío, qué añadirías tú a esa figura? Pues a lo que ha dicho Alex, que es todo es cierto y tienes que Ujú. superarlo cuando empiezas, la vergüenza comercial y demás. Yo eso, en la parte tienes que ser efectivamente intrépido, pero no Ujú. kamikaze, que es un poco la situación que decía Alex de ir Ujú. y dejarlo todo por un libro. O sea, tienes que Ujú. eso, cierta valentía. Lo de Ujú. la bibliofilia ya lo hemos dicho desde el principio todos, o sea, tiene que ser amor total a los libros, desde mi punto de vista. Es algo que se le exige a un editor. Ujú. Y luego eso, paciencia y Ujú. persistencia, que también están relacionados, es como la otra, es lo mismo que ha dicho Alex, Ujú. paciencia mucha, a adaptarte a los tiempos, a que las cosas no salen en los tiempos que tú quieras para, no sé, buscar unos derechos, cualquier cosa, Ujú. la distribuidora, sobre todo al principio. Tienes que aprender a tener paciencia y que hasta que no Ujú. tengas una respuesta, eso no es un no, Ujú. que aquí los tiempos van muy distintos. Es verdad que lo de los tiempos me lo dicen mucho, ¿verdad? Alumnos y alumnas que están empezando a montar la editorial, a lo mejor mientras hacen algún curso, me Ujú. dicen, no sé si tirar la toalla. Digo, no, no, no la tires, tú insiste, ¿no? Son así de largos los tiempos, Alejandro, Alex, Ujú. Sí, ¿no? fíjate, los tiempos son muy diferentes. Nuestra ilusión es muy poderosa, entonces intenta acelerar al máximo todo lo que permita que se establezca el proyecto editorial. Pero realmente yo siempre aconsejo a nuestros alumnos de edición que tienen que considerar que la editorial es un bebé. Entonces el bebé no puede hablar el primer día o con un mesecito, no puede correr, no puede elegir su porvenir. Entonces, hay que también respetar, ¿no?, este proceso y sobre todo entender que nuestra editorial, por pequeña que sea, siempre tiene que estar preparada para crecer. Es decir, hacia dónde queremos dirigirnos. No vale publicar todo, por muy apasionante. Fijaos, esto me pasó con un amigo, ¿no? Decidió que iba a montar una editorial. Entonces, la primera pregunta que yo le hice, me pidió opinión, obviamente, si no yo no lo voy soltando, fue la que yo le lancé. ¿Qué vas a publicar? Y entonces la respuesta tan manida que me dio fue la de los libros que quiero leer. Y entonces yo le dije, cierra. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que puede ser nuestro motor, que ojo, es importante. En el momento en el que un editor, por cuenta propia,
dice, no me leería este libro que voy a publicar, mal vamos, ¿no? Entonces yo le expliqué la importancia de buscar un equilibrio entre aquello que dices, es que me encantaría leer este título, pero sé que no solo a mí, no solo a los padres del autor, a la familia del autor, a los amigos del autor le va a encantar leerlo, sino también esto va a cubrir una parte, ¿no? O voy a generar esa necesidad que yo creo que todos hemos sentido, ¿no? De llegar a una librería y decir, Dios mío, es que este libro es el que necesitaba, es el que yo quería. Bueno, si un editor ha conseguido eso, es decir, crearnos esa necesidad, lo está haciendo súper bien. Por eso yo creo que entender sus tiempos y también entender que nuestro niño, nuestra niña, esta editorial, ¿no? No solo tiene que parecernos guapo y guapa a nosotros, sino también a los demás, es fundamental para que un proyecto prospere. Y Juan, tú ahí tienes que contarnos mucho. Tu bebé, Juan, ¿cómo va? Pues nada, con mucha paciencia, sobre todo lo que tienes que conseguir es ser meticuloso cuando es un proyecto, sobre todo como el mío, que es pues muy mío, digamos, y que casi todo pasa por ti, saber atender bien a todos los palos que tienen que levantar esto y Ujú, sobre todo siempre con todas las ganas, pasión e ilusión del mundo, como habéis dicho, pero sobre todo sin venirte abajo en ningún momento. Si no, ujú, siempre estáis gente cerca a los que se os puede pedir ayuda o simplemente que te escuchen un ratito para calmarte, porque lo que más me ha sorprendido para bien, soy una persona que, bueno, digamos, más o menos un poquito nervioso siempre que te empieza un proyecto, siempre tal, pero con ujú, esto me está sorprendiendo para bien, que al principio era una montaña rusa constante, el primer mes, los primeros 3 meses que estás preparando todo, y dices, pasas de cómo voy a ser capaz de levantar esto, a de repente al día siguiente te levantas y dices, pues mira, con estas dos cositas, o Iciar que me ha comentado algo, o alguien que me ha echado una ujú, mano, lo veo posible. Y te das cuenta de que un proyecto que te parecía imposible, pues al final van saliendo las cosas, eso, como bien habéis dicho, porque ujú, los tiempos son los que son y yo, por ejemplo, ahora vengo de un agosto que ha sido como buen agosto, horrible para cosas con ujú, las que contabas tener en marcha, gente que te había dicho, sí, tranquilo, lo vemos, se van desplazando, pero sobre ujú, todo eso, saber mantener la calma, saber mantener esa ilusión y decir, bueno, de un modo u otro al final conseguiré sacarlo ujú. adelante sin problemas. Como Y veis, un auténtico embarazo, Iciar. sí, sí, la verdad es que además es que tenemos como diferentes momentos de toda la evolución. Ya con el parto hecho, tenemos el bebé, tenemos 30 editoriales, tenemos el parto hecho, papelillo editorial, y Ujú, ya tenemos el adolescente adulto joven, ¿no? Pie de ujú, página, o sea, es sí, que tenemos todos los pasos. Es muy interesante, siempre seguimos esa trayectoria, porque además para temas de distribución, para muchas veces me preguntan, bueno, pues aprender de las editoriales que ujú, están funcionando y que están empezando. Y esto nos ayuda también a tener una red y tener contactos y conocer el mundillo, que es fundamental para todo, para publicar, para conocer autores, para vender, para que también nos saldrá más adelante. Pero Juan, a veces cuando hemos hablado tú y yo, tú veías, claro, que nos hablabas la calidad, ¿no? En los cómics, lo del papel, tal. Aquí tú puedes aportar una cualidad que es importante entre la pasión y lo que mejor quiero, ¿no? O sea, perdón, y el mejor material que quiero para mi libro y el dinerillo, ¿no? Que me puedo gastar. Claro, es cuando das este paso, es cuando te das cuenta de, bueno, a veces igual he criticado a gente por cosas que tal vez no se merecían o no tanto. Luego la realidad te llega y te dices, vale, si hago el libro ideal como era en mi cabeza, que era espectacular, increíble, un tamaño gigante y demás, vaya, igual no puedo sacarlo a un precio que la gente quiera o pueda comprarlo, ujú, que no siempre es poder, sino que la gente diga, pues esto es desorbitado, se me va afuera. Así que la ujú, importancia de encontrar el equilibrio en la calidad del libro, en el formato y demás, para encontrar en tu sector y en la gente que quieres que te siga el producto que esperan por el precio que esperan, es, bueno, muchas vueltas, muchos quebraderos de cabeza, pero una vez más, como todo, te das cuenta de que al final sí que se puede llegar siempre a buen puerto y de un modo u otro acabas encontrando un modo en el que cuadre. ujú, Esta es una de las enseñanzas que me parecen más interesantes. Como editores ujú, y editoras, tener el libro ideal en la cabeza, pero luego ujú, tener ese aterrizaje en la realidad de decir cómo puedo gestionar el dinero, porque es un dinero que la gente va a pagar, y ujú, qué de todo esto que yo tengo aquí aportaría mayor valor para el nivel económico de ese público al que me dirijo, que encaja también con lo que decías, Alex, de que el bebé no solo me tiene que gustar a mí, ¿no? Lo que publicas tiene que estar pensado ujú, para su público, ¿no?
pero también para su bolsillo, ¿no? Si no, pues no, por mucho que quieran, no podrán adquirirlo. Ujú, Y yo creo que aquí nos lleva también un poco, porque han salido, ¿no? Varias de estas, hacia cuántos tipos de editor, editora hay. Esta es otra cosa que llama ujú, muchísimo la atención, y ujú, que a veces tenemos un poco. Es verdad que aquí en esta tenemos tres personas que han montado editoriales o están montando editoriales, pero incluso vosotros y tú, Rocío, a la ujú, hora de trabajar en la editorial, hacéis muchas tareas, ¿verdad? Entonces, ujú. ¿cuántos tipos de editores podemos encontrar, Alex? ¿Quieres Ujú. iniciar tú por experiencia, Venga. el mayor, Perfecto. por Venga, pues vamos, experiencia? vamos, vamos a por ello. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de edición y ya hay algunas preguntas que van entrando, que recordamos a todas las personas que nos estáis viendo que podéis ir dejándolas en el cajetín de preguntas para resolverlas dentro de un ratito. Cuando hablamos de edición tenemos que aterrizar muy bien el perfil, ¿no? Un editor, si tuviéramos que poner un ejemplo, yo suelo considerarlo, y así lo abordamos en muchas de las charlas, ¿no? Y parte del contenido de los cursos de edición y del experto en edición profesional, ¿no? Es una especie de director de orquesta, ¿no? El director de orquesta no tiene por qué saber tocar todos los instrumentos, pero sí debe saber muy bien cómo suenan. ¿Esto qué significa? Que los editores, que bien pueden ser aquellos que marcan una línea de publicación, que determinan qué espacio cultural van a ocupar en las librerías, los títulos que seleccionen, ¿no? Debe conocer muy bien cuál es la orquesta a la que se enfrenta. Fijémonos que no solo en todas las partes del proceso de edición, como debe ser una buena traducción, una buena revisión, una corrección de estilo, un ortotipo, las sucesivas pruebas de maquetación, diseño, estrategias de marketing, ya no solo todas las fases que va a atravesar el libro, sino también, apoyándome en este ejemplo, tiene que encargarse de que la música siga sonando, es decir, que los títulos se sigan publicando y que nadie deje de bailar, que en este caso son los lectores. Es decir, que nadie deje de leer o al menos de comprar, ¿no? Cuando las ferias del libro, lo que sea, siempre encuentro algún lector indeciso, no sé si llevarme este o este otro y digo, llévese los dos. Es decir, nosotros tenemos que vivir y tenemos que comprar libros por encima de nuestras capacidades lectoras. Si el editor no se encarga de que la música que suena es la adecuada para que la gente se anime a bailar, esto va a implicar que cada vez va a haber menos lectores de su editorial, ¿no? Y esto no puede hacer viable. Entonces, por un lado, podemos tener como el editor Master and Commander, es decir, el que se encarga absolutamente de todo. Suele suceder en las editoriales independientes. Luego también dentro de los grupos editoriales, que pueden ser los grandes o también las editoriales medianas, ¿no? O pequeñas, podemos encontrarnos con que es la figura que se encarga de escoger los títulos, ¿no? De olfatear qué es lo que se va a vender, qué es lo que se puede o qué es lo que puede encajar y por qué en su editorial. Y luego tenemos un perfil que es el de editor de mesa, editor técnico o técnico editorial, que depende de las editoriales, pues suele referirse a este, ¿no? De una forma o de otra, que es quien se encarga de coordinar, ¿no? Que ese parto salga bien. No escoge los títulos, no forma parte del comité editorial que decide la programación, sino que únicamente es el que se encarga de velar porque aquella publicación, ¿no? Que ha sido marcada desde arriba, desde pues, los editores senior, los editores rasos, los directores de sello, tienen que salir. Así que vemos que los perfiles son bastante diferentes, Iciar. Este de dirección editorial que comentas es uno que gusta muchísimo a la Ujú, gente, especialmente a las personas que llegan al mundo del libro porque conocen muy bien la ujú, literatura, por ejemplo, ¿no? Es un caso que se me da mucho en personas que tienen una perspectiva, una intención de trabajar, de montar o de trabajar en editoriales literarias. Y claro, la ujú, selección de títulos, tratar con los autores, rescatar derechos, todo esto resulta muy, muy, muy llamativo. Pero es ujú, verdad que no tenemos que olvidar que este director de orquesta, aunque no sea maquetador, que luego es un perfil que hablamos el editor, editora, orquesta, que no ujú, lo dije, sino que es la orquesta en sí, que es como el personaje de Mary Poppins, ¿no? Que tocaba todos los instrumentos a la vez. Es verdad que este director, directora de orquesta sí tiene ujú, que conocer, como decía Alex, cuál es el resultado de esos trabajos. Pero muchas veces para llegar ahí, lo que necesitamos es haber pasado por todas esas otras actividades, ¿no? Y en este punto
de editor, editora, orquesta, a lo mejor Rocío y Juan, ¿no? Podríais aquí aportarnos qué tipo de actividades, tareas lleva aparejado un editor, editora, orquesta. Juan, ¿quieres empezar tú? Y, pues bueno, en nuestro caso, imagino que el de Rocío pasará lo mismo, es prácticamente todo. Pero lo que me está diciendo mucha gente ahora, hombre, si lo estás montando tú solo, te pones a montarte tu editorial, normal que hagas todo, no tendrás pasta para hacer todo, eso que te ahorras, eso que puedes. Ujú, Bueno, sí que obviamente hay una parte que es la económica y que si tú puedes conocer parte del proceso como para llevarlo a término, pues mejor. Aunque creo que es más interesante lo que decías tú, que es también por llevar un control de tu obra. Por ejemplo, ujú, yo ahora me estoy preparando con el InDesign a maquetar un poquito, aunque solo sea por conocer el cómo, el cuando me den un resultado un profesional, saber valorarlo apropiadamente y demás. ujú, Y al final acabas descubriendo cosas que no conocías. Otra cosa que está sorprendiendo a la gente de mi entorno mucho es que de repente ahora estoy interesado en las redes sociales, cuando a nivel personal era una cosa que nunca he tocado porque no me interesaba, no me divierte, no demás. Y ujú, ahora dices, ya no solo por vender, por llegar a gente, por demás, sino que estoy conociendo a muchísimos autores, muchísimos profesionales y me está haciendo una vía de conocer gente, trabajos, portfolios súper interesantes que de otra vía pues hubiese sido más complicado en esta fase inicial. ujú. Así que Esto eso, quien es. me conoce dice, pues eso sí que es un cambio muy grande en ti, que de repente estés en esto. Así que es eso, utilizar todas las vías posibles para sacar adelante el proyecto y desarrollarlo y que luego puedas responder por cada libro que has publicado. Ujú, Y que Esto digas, soy es una editorial pequeña para lo bueno y para lo malo. Si te he sacado ujú, esto es porque he creído en ellos, porque lo he trabajado, es porque he vivido todas sus partes y todos sus procesos internos. Así que lo ujú. que tengo, te gusta o no, me puedes decir qué te parece, pero lo que no hay duda es que es mío. Ahí hay mucha formación, ¿verdad? Mucho trabajo para controlar cómo tiene que sonar cada, ¿verdad? Como nos decía Alex, y muy importante porque estás tejiendo redes, Juan, que es algo que yo le digo muchas veces también al alumnado, tenéis que tejer redes para todo, para encontrar colaboradores, para encontrar autores, autoras, para encontrar, hay que tejer esas redes. Rocío, ¿destacamos la maquetación, destacamos las redes, destacamos algo más? Pues esa parte, eso, la parte ajena al libro, maquetación y tal, a mí, por ejemplo, el diseño, tratándose de narrativa, pues la parte visual, por ejemplo, eso ha sido, o sea, conozco mis límites y ahí es donde sí que he necesitado apoyo de, Ujú, pues, amigos, básicamente, que sí que saben de diseño. Entonces, al final, como bien dices, tienes que ser un director de orquesta, pero también creo que ujú, hay algún punto en el que tienes una limitación. ujú. Y Claro, entonces, este es uno, y bueno, que de todo se va aprendiendo y se va perfeccionando. Pero antes ujú, comentando, Alex, lo de la parte comercial y todo eso, ujú, a mí quizás es como el skill que venía de -10 porque nunca he tenido trato al público, y es una cosa que tienes que entrenar, llegar a las librerías, presentarse, porque a lo mejor las redes, cuando ya conoces a alguien, pero ujú, llegar a una librería y presentarte, hola, soy no sé qué, de tal, bueno, eso es una de las cosas que más, en mi caso por lo menos, he tenido que trabajar y mejorar. Luego, lo que sean programas informáticos, corrección, todo eso, en Cálamo no solo he estudiado edición, también he estudiado corrección. Y, ujú, o sea que esas cosas me gustan, pero y que conozco de siempre o me han atraído. Pero la parte comercial, que es súper importante, porque todo lo que dice Alex es tal cual y es quizás a mí personalmente lo que más me está costando, pero también es en lo que más voy progresando, porque ¿no? Cuando vienes de cero, pues tienes que espabilar rápido. Entonces, quizás ujú. eso es una de las partes de la orquesta que los instrumentos más desconocidos, ¿sabes? Ojo que estamos hablando de cuestiones, digamos así, intrínsecas al libro, ¿no? A su propia producción. Pero ¿qué me decís de la parte legal y financiera? Esa también. De momento, hombre, depende de la figura, ¿no? Como empiezas como autónomo, luego ya veremos. No, claro, me refiero a toda la parte de contratos con los autores, ¿no? Saber qué Bueno, figura el contrato de edición, todas estas cosas que también vemos en los cursos de edición, tanto Aquí en... machacamos muchísimo la ley de propiedad intelectual, pero ojo, que Ujú, efectivamente es una parte, tal vez junto con el diseño y la parte ujú, comercial, lo que nos suele ser más ajeno y ujú, no está de más asesorarse por profesionales, especialmente editoriales que, por ejemplo, van a escoger traducciones, ¿vale? Esta parte la ujú, trabajamos mucho, pero es que es muy importante por las implicaciones legales que tiene y por el respeto a los derechos de propiedad
intelectual porque editores y editoras vivimos del respeto a los derechos de propiedad intelectual. Yo aquí en este punto, pues a lo mejor nos está saliendo ya de forma natural otro tema, ¿no? Un Ujú. tema candente que yo no sé de actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con la IA en edición, ¿no? Ujú. ¿Qué hacemos con ello, Alex? Pues mira, dejadme que os cuente un caso del último San Jordi, ¿no? De repente vino una empresa a mostrarme una inteligencia artificial que seleccionaba, te le cargabas el manuscrito y era fantástica, ¿no? Porque te decía trama principal, secundarias, personajes, características de los personajes, hasta que dices, bueno, pero de repente se supone que también te asesoraba sobre si el libro se iba a vender o no, si era bueno o no. Entonces yo intenté rascar, ¿no?, a la persona que me estaba hablando de esta herramienta, que podría ser la panacea, ¿no?, para los editores, sobre qué criterios utilizaba, ¿no? Porque cuando consideramos qué es esto de un buen libro, eh, si yo me voy a mis respuestas racionales y prácticas, yo digo, un libro bueno es el que se vende. Pero obviamente esa es la parte comercial, la buena venta, ¿no? Pero por otro lado tenemos el contenido, ¿no? E incluso va a tener en cuenta a lo mejor que el autor, la autora utiliza un lenguaje muy específico y es que justo eso es lo que le da la magia, que mete ahí unos arcaísmos, unos giros o yo que sé, que mete unas tramas súper rápidas y la máquina lo penaliza. En definitiva, la inteligencia artificial en cuanto a partes del proceso editorial, en mi opinión, pueden ser herramientas que pueden ayudar en algunos procesos, es decir, hacer más sencillo algunas cuestiones, ¿no? Estoy pensando en la parte de las liquidaciones, ¿no? Cuando tienes a lo mejor 10 autores, 20 es fácil hacer las liquidaciones, pero cuando tienes 200 nos tenemos que coger un mes entero para preparar, revisar, cotejar que los números estén bien. Sin embargo, sí hay algunas herramientas que cuentan con algo de inteligencia artificial y que nos ayudan a minimizar el número de errores. Entonces, pueden ser, en mi opinión, algunas aplicaciones, unos asistentes, pero jamás ni sustituir al editor, ni siquiera cargarle una información que puede vulnerar la ley, en este caso, de protección, no de datos, sino de propiedad intelectual. Sí, yo creo que una aplicación que puede servirnos es la detección de plagios, por ejemplo, Ujú, ¿no? Aquí también nos puede ayudar. ¿Y ujú, dónde no la vemos? Pues donde no la vemos nadie, ¿verdad? Nos comentabas, Alex, también en algún caso, no sé si os habéis encontrado, Juan y Rocío, casos así, ¿no? Pero es que me llamó mucho la atención porque hablando con Alex fue un caso que muchos alumnos y alumnas sobre ujú. una cubierta hecha por inteligencia artificial y el descontento que había. Y realmente, pues era fácil detectar que se había hecho así, ¿no? No Claro. faltaba la mano del ilustrador o la ilustradora. Y en este caso, ICIAR, pensemos que los lectores, que no somos bobos, penalizamos eso. Es decir, sabemos lo que queremos consumir, sabemos lo que no queremos consumir y obviamente este tipo de cuestiones que ya no solo afectan a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, ¿no? En algunos casos donde incluso pues intentan atacar bajando las tarifas, ¿no? Porque tienes herramientas. Bueno, eso será otra cosa que yo tenga las herramientas, ¿no? Pero digamos que los lectores sabemos lo que queremos y sabemos cuándo el producto es fresco o natural y cuándo no lo es. Yo creo que ahí es el truco, como decías, la pregunta de cuál es el mejor libro. Bueno, tú lo has hecho por la parte ya directa comercial, pero en realidad detrás de esa parte comercial hay también una parte, pues un buen libro es un libro que aporta valor. Y Ujú, si aporta valor se va a vender, claro. ¿No? ujú, Entonces estamos ahí. Pero ese aportar valor efectivamente va porque demos algo especial, diferente, hecho ad ujú, hoc y pensado para ese bebé, ¿no? ujú. No para cualquier bebé ahí. Claro. Y Ciar, ¿te parece si vamos abriendo el hueco a las preguntas que tenemos pendientes? Porque tenemos Perfectamente, varias y invitamos a todas aquellas que no hayamos resuelto, pues a que se planteen ahora dentro del botoncito de preguntas y respuestas. Lanzo la primera pregunta. Nos comenta Rocío, dice, en un mercado con más de 90.000 libros publicados, esto es un dato anual, ¿de acuerdo? ¿Cómo encuentra su espacio una microeditorial nueva? ¿Qué priorizar en la estrategia? La distribución, el marketing, las redes, fichajes, autores con cierta audiencia. ¿Cómo sobrevivir en este mercado? Quizá Rocío y Juan nos puedan contar cómo fue su experiencia y qué les llevó a tomar esa decisión. Eh,
sobre todo la primera parte de la pregunta, Ujú, que por dónde empezar. ujú, También antes de montar la editorial he leído ujú, muchos libros de editores escritos ujú, por ellos. Y lo de la distribución, que también se hace mucho hincapié en la formación, ujú, que de Cálamo, es 100% necesaria. O ujú, sea, hasta que no tengas clara la distribución, no ujú. te metas. Eso está claro. Y luego, ¿cómo hacerte un hueco? Bueno, pues estamos luego ya redes, librerías, poco a poco. En mi parte todavía estoy metiendo el hocico. Ujú. Juana, a ti no te ha dado vértigo para iniciarte, ¿no? Yo todavía estoy en fase más verde todavía, pero vamos, en un primer momento lo que pensaba un poco en la línea de Rocío también. La principal duda que tengo, y yo como todavía estoy en mi fase inicial, es el tema de distribución, que ahí no me meto mucho porque lo sabréis mejor vosotros y lo explicaréis mejor. Así que me centraré en eso, en el cómo llegar. Pues eso, sobre todo tener muy clara la idea de qué quieres hacer y a quién te quieres dirigir. Y luego ya buscarle e ir a contárselo, que a día de hoy, por suerte, tenemos muchas herramientas para hacerlo. Ujú. Yo creo que aquí Fíjate. también, perdón Alex, una cosita, tenemos que parcelar y es que todo lo que se publica, no todas las editoriales son nuestra competencia, ni todos los libros. A veces Ujú, pensamos que un bestseller es nuestra competencia es un libro que esté en nuestra línea de negocio. ujú, Bien, entonces aquí podemos hablar como de un océano, ¿no? Y una red. Los peces grandes no se escapan, pero los peces pequeños, aunque coman menos, sí pueden escaparse y pasar por aquellos sitios que a los peces grandes no les resulta interesante, porque en su movimiento llevan aparejados pues una serie de gastos, una serie de infraestructuras que hay que poner en marcha y que desde una ujú, editorial a lo mejor pequeña o desde un título minoritario no accedes a tanto público, pero sí accedes a público muy fiel y te es más fácil encontrar esos caladeros. Entonces, no veamos todo el negocio editorial como una competencia, porque luego tenemos que medirnos con los que están en nuestro modelo de negocio. Yo añadiría eso, Alex. Exacto, acabas de dar con una clave, ¿no? Entender qué hueco ocupamos y sobre todo también las ventajas, ¿no? Ha publicado la editorial Trama hace muy poquito un libro sobre edición independiente y habla en este caso del privilegio que supone, ¿no? En algunos casos. Pero se ha abierto una pregunta muy interesante que vamos a resolver contextualizándola con otra pregunta más, ¿no? En este caso, Pablo Masegoso nos dice, distribución, clave de bóveda. ¿Cómo dirigirse a las distribuidoras? Requisitos, qué esperar de ellas. Se puede editar al margen del circuito de distribución, pero queda cerca de lo artesanal y perder alcance puede ser una puntilla a medio plazo. Aquí como pincelada yo diría, Ujú, habría que ver qué vamos a publicar y para quién. ujú, Porque es verdad que la distribución tradicional nos coloca el libro, depende también de la ujú, tirada que hagamos, que esto es algo que también lo vemos, ¿eh? Es que las distribuidoras, bueno, es que si haces una tirada determinada no puedes distribuir en un territorio excesivamente grande, tiene que estar acomodada, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Porque si no se quedan sin stock. Pero ujú, creo que es muy importante tener en cuenta qué temática vamos a tener y qué público responde a esa temática, porque luego la manera de acotar esa distribución sí que puede verse muy favorecida, es decir, se trata de no gastar ujú, dinero en aquellos lugares de venta en los que nuestro público no va o no busca o no está, ¿verdad? ujú, Esto. Y aquí también los micropúblicos y los nichos pues tienen también esta enjundia que no está mal. ujú. Déjame apuntar por la parte de mía súper racional que la distribuidora es una empresa. Y una empresa elige también, igual que nosotros cribamos, ¿no? Los títulos que publicamos, ellos criban, ¿no? Las editoriales a las que van a representar. Pensemos que las distribuidoras solo van a percibir dinero en el caso de que se venda ese ejemplar. Si no, todos los costes de mandar a las librerías y luego el retorno al almacén, pues como decimos en España, nos lo comemos con patatas, es decir, es una pérdida que generan. Entonces, sí, sí es muy importante, ¿no? Cuando montamos un proyecto editorial, marcar una estrategia y marcarle un calendario y una línea de publicación. Que sepa que nuestra editorial no es flor de un día, no es un título que esperamos sacar porque hemos conseguido reunir el capital suficiente y ya buenas cuando se vea, sino que necesitan una continuidad. Hacer esto, hablar mucho, ¿no? Los libreros
Son gente que lleva muchos años y que se dedican, igual que nosotros, al mundo del libro, nos pueden dar muy buenos consejos e incluso también hablar con varias distribuidoras. También es fundamental en este caso ayudar a la distribuidora, ofrecerle un plan, una estrategia, ¿no? Para que los comerciales, ¿no? O el equipo comercial de la distribuidora sepa cómo tiene que vender ese título y sobre todo servir de apoyo. Es decir, los editores, cuando nos vamos de vacaciones, también nos vamos a trabajar. Nos ponemos a ver librerías, a ver qué se publica, incluso si nos vamos al extranjero, ¿no? Nos vamos a otro país, a ver qué están publicando. Pero si yo no sé sueco, da igual, pero de esto de qué va, ¿no? Para captar las ideas y las tendencias. Y si lo hacemos en territorio hispanohablante, donde nuestros distribuidores se encuentran, hablamos de la editorial. ¿Para qué? Para que lo conozcan, para convencerlos, ¿no? Y colocar en este caso nuestros títulos también por esos lares. Fíjate, en este caso, Iciar, que como tenemos un montón, voy a ir Sí, intentando. tuve Ya, cortándonos en función de perfecto. lo que haga falta. María Pachón, antigua alumna nuestra, dice, desde vuestra experiencia, ¿cómo debería construirse la relación entre una editora y sus autores? ¿Qué equilibrio creéis que es importante mantener entre la cercanía personal y los límites profesionales, pues, para que el vínculo sea sano y productivo? Pues yo aquí, con esta pregunta, suelo recomendar una película, El editor de libros, que va sobre Ujú, un editor Perkins, ¿verdad? Que es ujú, una película que trata muy bien qué ocurre cuando se traspasan esos límites. Bueno, qué ocurre en algunos casos, porque en otros ujú, el final puede ser diferente, ¿no? Está claro que entre editor y autor y autoras y editoras se establecen relaciones muy intensas en algunos casos desde ujú, el punto de vista intelectual porque hay muchas tensiones. Yo desde mi perspectiva, Alex y Rocío y Juan, tú que estás empezando a tratar también aquí, hay veces que los editores y editoras tenemos un enfoque de cómo va a caer eso en nuestro público y la lucha del autor es qué es lo que yo he escrito y tengo que decir al mundo, ¿no? Y esto, por ejemplo, se tensiona mucho en las cubiertas ujú, habitualmente en los diseños de cubiertas. Se ujú, tensiona a veces cuando llegan con títulos muy largos, ¿no? Hoy me ujú. preguntaba, no, ayer fue, creo, una alumna me decía, ¿cuánta es la extensión que tiene que tener un título? Ya, es que a veces vemos títulos, bueno, pues estas tensiones se dan en las correcciones. Cuando intentamos, fíjate la anécdota con la que abría Alex, ¿no? Simplemente por una tilde ortográfica. Imaginemos si ya Mm, tratamos de variar un contenido, de cortar. Entonces, pues no hay que perder tampoco de vista al final el libro es fruto de ese diálogo que hay entre las dos partes, pero evidentemente puede tener tensiones. Así que mm, yo diría que hay que mantener esas cualidades que ujú, habéis rescatado, van a ser mm. fundamentales en esa relación con el autor-autora. Mm. También diría que hay que ayudar, ¿no? Pensemos que si el autor es el padre o el autor es la madre del libro, nosotros somos los padrinos o las madrinas, ¿no? Los autores muchas veces no están acostumbrados a publicar, sobre todo cuando son noveles, ¿no? O es la primera obra o incluso cuando han tenido una mala experiencia editorial en el pasado. Muchas veces, como intentamos ser lo más horizontales posibles, le ofrecemos demasiadas alternativas que no son sanas, ¿no? Pongo un caso. Si uno, por ejemplo, el portadista con el que trabajaba cuando yo estaba de director editorial, me ofrecía 10 bocetos y yo le decía, no, voy a enseñar dos. Uno muy feo y el que me gusta o el que creo que va a funcionar. ¿Por qué? Que este ejemplo, pues lo digo así un poco con gracia, ¿no? Opto por dos opciones. Porque si yo le muestro 10, con todo mi afán de que salga el mejor producto, que todos estemos comodísimos, ¿no? Voy a generarle todavía más dudas. Es un saco de dudas que a su vez va a preguntar a otras personas que le generarán todavía más dudas y probablemente no llegue a la solución óptima. Entonces, yo creo que para que la relación sea sana, ¿no? También, aquí ya ahora Rocío nos puede comentar, es importante que el editor, con mucha mano izquierda, con todo su cariño y su profesionalidad, acompañe y guíe. Y para ello también tiene que establecer límites. Total. De hecho, el ejemplo que ha comentado Alex de lo del solo, del primer Ujú, título, en el segundo puse una nota editorial con la coma del vocativo, porque no es un estilo súper ujú,
rápido, tal, es una persona que no atiende demasiado a las normas y Ujú, claro, y a una le guiña el ojo, ¿no? Esto hay que corregirlo. Pues ahí tuvimos y al final ganó el autor. Al mm. final le dejé ganar, pero añadí una nota indicando, explicando esto y al final decía, pero me ha dado el gusto de permitirme quitar 54 tildes al solo. O sea que igual, y sí que tienes eso, eh, puedes tener diferencias según el tipo de autor, pero lo que ha dicho Alex, al final como en la vida, como trates a la gente, ¿no? Pues con calma, hablando se entienden y dando, o sea, transmitiendo bien que tú lo haces para mejorar la experiencia de quien lo vaya a leer, que no es una crítica, que porque también los noveles a lo mejor les empiezas con las correcciones o cualquier cosa, o lo del título, lo de la cubierta, que en mi caso, como somos muy cuadriculados, es fácil, porque es como no, la Ujú, colección es así, entonces no hay cubierta que tú te puedas inventar porque o te gusta o no. Pero sí que transmitir que no es una crítica, no es que tú seas más listo que nadie, no, no es para ti el libro, es para el mundo lector, entonces vamos a hacer todo lo posible. Pero sí, ujú. sí, a veces es tenso. Fíjate, Rocío, que me ha pasado justo lo contrario ahora, ¿no? En el último libro que he publicado, dentro de uno de los sellos de Planeta, el sello es solo tildista. Entonces es un libro sobre lengua. Bueno, la editora con la que Ostras. yo trabajaba y yo, para que no hubiera un conflicto dentro del sello, tuvimos que eliminar todos los solos adverbiales también para que esto funcionara. Modificar la oración para que no. Exacto, ni demostrativos Ostras, ni solos adverbiales, pero tenemos por aquí, Iciar, una de las últimas, la última pregunta antes de cerrar. Vamos a recordar a todas las personas que nos están viendo que cualquier duda relacionada con nuestros cursos de edición, con el contenido, con la formación, pues nuestra compañera de atención al alumno, Irene Moreno, pues estará encantada de resolverosla. Nos preguntaban, en este caso, sobre las oportunidades, ¿no?, que tendría una persona que quiera dedicarse a editar por cuenta ajena, no por cuenta propia. ¿Cómo puede llegar a una editorial? Bueno, pues la verdad que es una pregunta muy interesante porque ¿Mm? se puede llegar desde diferentes caminos, pero es verdad que a veces los encuentros son casuales, como nos ha salido en la charla en varias ocasiones, y ¿Mm? actividades que a lo mejor percibimos como menores o como menos importantes, que aquí se han puesto muy de relieve, porque fíjate cuántas veces ha salido la tilde del solo, ¿bien? ¿Mm? Pero desde el punto de vista de un informe de lectura, de una corrección ortotipográfica, a veces es simplemente ese tipo de tareas que son más breves en el tiempo, lo que de repente hace que nos demos a conocer, porque esto es importante, nos agobia muchas veces las oportunidades laborales, pues a veces hay que empezar por demostrar lo que soy capaz de hacer. Y ese demostrar, pues probablemente la primera vez no sea editar un bestseller, va a ser una actividad más breve, más corta, que me permita dar un golpe de efecto, generar confianza en una editorial determinada. Yo diría que, por ejemplo, mi trayectoria fue empezar por corrección. Con la corrección empezaron a confiar y a delegar muchas actividades que ya son propias de trato con autores, como hemos visto, este tipo de peleas de tildes, de tal, de cual, de lo que sea. Ahí ya me fui convirtiendo un poco en asistente editorial y ¿Mm? gané una serie de responsabilidades, y poco a poco fui escalando y terminé pues de coordinadora editorial. Es decir, que yo no soy una editora de las de editorial literaria, soy, ¿Mm? como decía Alex, más de empresa, ¿no? Y bueno, poco a poco es verdad que estas pequeñas, que a veces despreciamos un poquito más porque no es la labor editorial completa, te permiten entrar poco a poco en esas labores editoriales. ¿Cómo? Con esa red de contactos importante. No le deis tanta importancia al currículum como forma de presentación, esto os lo digo siempre y yo os ayudo a hacer el currículum, pero no le deis tanta importancia como presentación. Vosotros tenéis que ir antes que el currículum. Primero os tienen que conocer, primero tenéis y siempre tenéis la posibilidad, otra cuestión importante que nos suele agobiar: no tengo experiencia, puedes demostrarla. Afortunadamente, la edición es un mundo, y montar una editorial es un mundo en el que, si tienes formación y conocimientos y un ordenador,
Puedes hacer un montón de cosas. No necesitas en un principio mucha más inversión, ¿bien? Para empezar a moverte en el mundillo. Entonces puedes empezar a demostrar con un blog, en tus redes, esto lo trabajamos mucho con los ¿Mm? alumnos y las alumnas, lo que a ti, tus propias preferencias personales. Me gusta hacer críticas de libros, me gusta hacer reseñas, me gusta, todo eso es un valor añadido en el que tú puedes mostrarte en el escaparate editorial como alguien que es capaz de hacer estas cosas y demostrarlo, que me he extendido un poquito, Alex. Nada, pues para cerrar y antes de despedirnos, Iciar, cuéntanos un poco cómo funciona este experto en edición profesional. Bueno, pues esta joyita de la corona para mí, que es mi curso favorito, porque me permite tener además a lo largo de 9 meses un trato muy personalizado con los alumnos y las alumnas. Y además os digo también una cosa que en general en los cursos de edición mmm, no son flores a mí, son flores a vosotros y a vosotras. Pero el trabajo que me ha devuelto es maravilloso. La capacidad de aprendizaje, creo que es una vocación que nos hace, en este sentido, humildes, que es una de las cualidades que también tenemos que tener en el sector editorial. Pues al final del curso, de todo lo que vemos, llegamos a conseguir obras tan maravillosamente editadas como muchas que he comprobado de alumnos y alumnas. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, hay todo tipo de materiales para trabajar, vemos la perspectiva desde la selección, el montaje de lo que es un manuscrito, la detección de necesidades, comparamos con los defectos que pueden tener a lo mejor libros similares en cuanto a la experiencia, cómo han funcionado, los desastres editoriales, vemos los presupuestos, trabajamos mucho las ideas de marketing desde el principio. El marketing no está al final, el marketing está al principio, cuando pienso el libro y digo, ¿de verdad a mi público le apetece gastar esto que me voy a gastar en la tapadura? ¿O Ujú. les parecería bien con la rústica, pagan menos y meto el valor en esto otro? Todos esos cálculos los hacemos, vemos materiales. El curso se compone de una plataforma muy sencilla de acceder. El temario es muy amplio, pero no tan amplio como el mundo editorial. Así que las tutorías para mí son, yo os lo digo desde el primer día, el valor excepcional para aterrizar ese contenido a vuestras necesidades. Llegáis de todo tipo de disciplinas, conocimientos y con objetivos completamente diferentes. Y eso lo aterrizamos con las tutorías que me permiten al final hacerme amiga del alumnado. Bien, y luego también tenemos videoconferencias en las que pues mostramos pues las cosas que no podemos mostrar, como las cuestiones físicas, los tipos de papeles, las encuadernaciones. eh, y bueno, experto en edición, Alex, que terminas tú si quieres con el tema del Sí, certificado. Bien, yo sí, vamos ahí a la recordar parte que pasional y tú el eh, cerebro de la operación. eso es, recordad que esta convocatoria, bueno, el experto en edición profesional forma parte de los posgrados acreditados por la UDIMA y que la próxima convocatoria está a punto de empezar el 30 de septiembre, pero el plazo de inscripción acaba el día 16, con lo cual, si queréis obtener más información, nuestra compañera Irene Moreno estará encantada de atenderos bien por teléfono, bien por correo electrónico. Antes de deciros adiós, dejadme que os invite a un nuevo webinario, en este caso a la siguiente mesa redonda del ciclo de profesionales que inspiran. En este caso toca hablar de la corrección como profesión del futuro, oportunidades en la sociedad de la información. ¿Cuándo? Mañana mismo, a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora peninsular española. Hablaremos con correctores expertos que llevan muchos años, con correctores que llevan menos tiempo, con correctores técnicos, pero sobre todo resolveremos todas las dudas que puedan surgirnos acerca de esta profesión que tiene mucho futuro. Iciar, Rocío, Juan, muchísimas gracias por vuestro tiempo y sobre todo por vuestra experiencia. Un Como a placer. vosotros. Muchas gracias. Muchas Muy gracias a bien. vosotros. Gracias. Pues muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo. Iciar, te dejo Y las yo os últimas espero, palabras. ¿eh? Hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Adiós.